de México, la frecuencia. IUS, Canal Multimedia, presenta. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Categorías Sospechosas, el programa de la Escuela Judicial Electoral. Les acompaña la maestra Nancy Correa Alfaro. Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Bienvenidos. Leslie Jiménez. El día de hoy vamos a tener un programa muy interesante también para las personas que no sean tan cercanas a la materia electoral, porque contamos con un invitado de lujo, que es el magistrado presidente José Luis Ceballos Daza, de la Sala Regional de la Ciudad de México. En un momento me voy a permitir darle la palabra, pero antes quiero agradecer a las autoridades de la Facultad de Derecho, específicamente a la doctora Sonia Venegas Álvarez, por las facilidades de realizar un episodio más. Y además de esto, pues darle los avisos que ya estamos acostumbrando antes de iniciar el programa. Como saben, la oferta educativa de la EGE está en constante renovación y en constante cambio, y pues hoy les vengo a ofrecer talleres, cursos autogestivos totalmente gratuitos que tenemos ahorita para inscripción, que son, por ejemplo, delitos electorales y sus mecanismos de denuncia, interpretación y argumentación jurídica y reglamento de elecciones. Las inscripciones están abiertas del 24 al 28 de marzo y todo lo pueden ver en la página electrónica de la EGE. Y también recordarles que sigue abierta la convocatoria para que puedan inscribir en la revista de justicia electoral que tenemos aquí en la EGE. Pueden mandar artículos de investigación, análisis de sentencia y también reseñas o aspectos culturales para que puedan ser incorporadas en este número. Y pues ahora sí, Nancy, pues para que nos puedas presentar a nuestro invitado, que justo vamos a platicar de un tema que casi no se aborda mucho, que tiene que ver con la justicia electoral regional. Claro, pues bienvenido, magistrado, presidente. Además de decirlo, fue mi primer jefe en la Sala Superior, coordinando la ponencia del magistrado Constancio Carrasco. Entonces, bienvenida, a mí me da mucho gusto que nos hayas acompañado a este programa. Y bueno, aquí pues tratamos temas de derechos político-electorales, casi siempre abordamos sentencias de la Sala Superior, pero es muy importante que conozcan que no todas emanan de esta sala y que tenemos una composición regional también de este Tribunal Electoral. ¿Por qué es importante hablar de la justicia regional electoral? Muchísimas gracias, Nancy, Leslie, por estar en este programa Categorías Sospechosas. Lo sigo y me parece un programa muy interesante. A ver, sin duda alguna es un honor estar en una sala regional. Yo ocupo este cargo desde marzo del 2019 y la verdad es que de los aspectos más interesantes que implica estar en una sala regional es que de algún modo trazas la lógica jurisdiccional de tu circunscripción. En este caso, la de la Ciudad de México incluye estados sumamente interesantes: Morelos, Tlaxcala, Ciudad de México, Guerrero, Puebla y hace un poco tiempo el estado de Hidalgo. Entonces, la verdad es que llevamos toda la zona centro cercana a la capital y pues tenemos asuntos muy interesantes. Nosotros resolvemos muchos de los asuntos de manera definitiva y solo de manera excepcional la Sala Superior los conoce a través del recurso de reconsideración. Entonces, de algún modo nosotros vamos trazando una ruta para el proceder tanto de tribunales locales como OPLES de las entidades federativas. La verdad es que llevamos asuntos de muchísimas naturalezas y la verdad es que nosotros vamos trazando esa ruta de interpretación acorde con la libertad configurativa de las entidades que nosotros conocemos. Yo escuchaba precisamente tu informe, ¿no?, que tuviste de manera reciente, donde hablabas también del papel del juzgador, es decir, desde la sala regional donde tú dices hay que trazar ya esa ruta, hay que también tener ejes, ¿no?, con los cuales resuelves. Y tú hablabas, por ejemplo, de ponderar principios sobre reglas.
¿Cómo? A ver, cuéntanos cómo se realiza esto. Gracias, Nancy. Sí. Mira, sí, el 14 de marzo fue la presentación institucional de mi presidencia. Llega en un momento muy interesante porque ya llevo 6 años de magistrado regional y hoy me toca tener este liderazgo en la lógica de la presidencia, y creo que lo que puedo aportar fundamentalmente es lo que yo he desarrollado a través de estos años en la interpretación de la sala regional. ¿Por qué hablo de principios sobre reglas? Bueno, pues porque nuestra materia electoral precisamente es muy proclive a favorecer derechos humanos, a favorecer derechos humanos en la lógica de los principios de universalidad, indivisibilidad, progresividad e interdependencia. Y a través de este ejercicio de interpretación, pues nosotros damos solución a muchos casos en los que está en juego, por ejemplo, el derecho político electoral. ¿Qué pasa con las reglas procesales? Pues tenemos muchas reglas procesales de acceso a la justicia que a veces obstaculizan una tutela judicial efectiva, y creo que las juzgadoras y juzgadores pues debemos de favorecer una interpretación precisamente que beneficie los derechos humanos y que potencie las posibilidades de un recurso efectivo. Entonces, la verdad es que la interpretación que nosotros hagamos siempre va a ser mucho mejor cuando se finca en principios y no se reduce a reglas. Sobre todo porque además en la sala regional, todos estos estados de los que nos mencionas, a ver, conviven temas de comunidades y pueblos indígenas, ¿cierto? El tema también que te toca hablar, pues no sé, violencia política contra las mujeres. Ciudad de México, que tiene esta ley de participación ciudadana con tantos instrumentos de democracia directa, ¿verdad? Que requieren pues esa sensibilidad, ¿no, José Luis? Sí, definitivamente hay varios estados de la circunscripción que tienen un amplio desarrollo en la lógica de pueblos y comunidades indígenas. En la Ciudad de México, por supuesto, los pueblos originarios y las diversas leyes que se han desarrollado al respecto. Morelos también tiene, Guerrero, varias entidades, Hidalgo, por supuesto. La verdad es que nos ha servido muchísimo para efectuar un desarrollo de interpretación en el que privilegiamos los valores del pueblo o comunidad originaria, ¿no? Definitivamente el desarrollo que nosotros hemos trazado nos ha permitido enfrentar también casos difíciles, como lo que mencionabas, la violencia política contra las mujeres en razón de género adquiere una entidad mayor cuando se celebra o cuando se verifica en una lógica de una entidad federativa y cuando se atenta contra los derechos de una mujer o una mujer indígena, ¿no? Ahí es donde se encuentran el principio, el choque de diversos principios y la necesidad de favorecerlos en su medida más amplia. Magistrado presidente, escuchándolo justamente en su actuar, y creo que lo comentaba al inicio del programa, la materia electoral es una materia que tiene un montón de trasfondos y que precisamente la justicia electoral regional tiene otros tipos de trasfondos. ¿Qué elementos considera usted como juzgador que toma en cuenta, por ejemplo, con ese tipo de casos que menciona? ¿Cuál es el trabajo aquí que tiene que realizar, por ejemplo, un magistrado para poder resolver ese tipo de asuntos, y qué elementos toma en cuenta? Pues fíjate que afortunadamente nuestra materia se ha enriquecido muchísimo. Nuestra materia electoral ha sido, yo diría, punta de lanza en temas como de paridad de género, por ejemplo, pueblos y comunidades indígenas, pero no nada más eso, comunidades integrantes de la comunidad LGBTIQ+, por ejemplo, adultos mayores, derechos de las juventudes, los derechos de la infancia, el interés superior del menor, personas discapacitadas. En realidad creo que la materia electoral nos ofrece una visión amplia, más allá de las contiendas electorales que siempre son duras, que son complejas. Tenemos este otro espacio, ¿no? En el que lo que debemos favorecer, creo, en la mayor medida, es la participación política de las personas, ¿no? Y afortunadamente esto nos ha permitido realizarlo a través de la defensa de derechos, que es lo que les comentaba, y se ha logrado este desarrollo interpretativo favorable a la persona. Tú llevas, José Luis, perdón, magistrado, lleva muchos años en la materia. ¿Crees que se ha transformado? ¿Cree que hemos vivido un cambio? Sí. En la justicia electoral. Definitivamente sí. Sí, estos espacios de interpretación nos han permitido encontrar una materia más sensible, más cercana. Hay que decirlo, no se ha logrado en su más alta dimensión. Y de hecho eso es lo que
hoy está invitando a una necesaria transformación de la judicatura. Definitivamente hoy creo que todos debemos entender que el Poder Judicial exigía una transformación. Y uno de los ejes hacia donde tendrá que orientarse esta transformación, sin duda, será alcanzar una justicia cercana, completa y ciudadana. Tenemos que lograr que nuestras sentencias transmitan de manera fiel el sentido de nuestra decisión. Creo que sí, indudablemente la materia electoral, por una finalidad democrática, se está acercando a la ciudadanía. Sin embargo, creo que está en las personas juzgadoras el deber de ir asimilando esa necesidad y de irla encauzando. ¿Y usted qué ha hecho en esta parte o qué cree que pueda todavía aportar en esto? Bueno, pues definitivamente, por ejemplo, de los precedentes más emblemáticos que me tocó tener fue en el año 2020, un asunto muy interesante respecto de la candidatura migrante. Es un derecho que a veces pues olvidamos porque son el derecho de personas en transición que tienen que migrar a otra entidad federativa, ¿verdad? Por razones pues, de buscar una mejor calidad de vida. Y en esa ocasión el Congreso local había determinado suprimir la figura de la Diputación Migrante para ese proceso electoral. Lo interesante del asunto era que el Instituto Electoral de la Ciudad de México ya había desarrollado trabajos de investigación económicos, organizacionales, de planeación, y ya tenía casi para consolidar la figura de la Diputación Migrante, y venía esta determinación legislativa y dejaba sin posibilidades de celebrarse. El asunto fue sumamente interesante, debo decirlo, incluso desde la lógica de la legitimación. ¿Quién puede acudir a defender los derechos de los migrantes? Claro. Pues tenía que ser, sin duda, migrantes, ¿no? Entonces, ahí estaba un primer obstáculo. Fue superado y después el análisis de fondo. Y en el análisis de fondo llegamos a la conclusión que sí había que darle curso con una interpretación constitucional, tanto federal como local, a la figura de la Diputación Migrante. Creo que la materia electoral no podía descuidar a ese segmento de la sociedad tan importante, que vive una realidad sumamente compleja y que tiene el derecho a alcanzar una diputación migrante, es decir, una figura que se consolida en el derecho a ser votado o votada en nuestro país y que permite que sean una persona migrante que integre el Congreso de la Ciudad de México y que sin duda alguna pueda emitir o participar en la creación legislativa a favor de los migrantes. Creo que fue un precedente muy interesante. Porque además, me acuerdo de ese precedente porque llegó el asunto también a sala superior y una de las razones era la falta de recursos económicos. Sí. Y ustedes se dejaron claro es que no puede ser tampoco un obstáculo ese, sobre todo porque se vuelve una medida regresiva, claro. ¿Cierto? Sin duda alguna, uno de los ejes que mencionas, Nancy, es sumamente importante, el principio de progresividad de los derechos humanos. Ese principio nos obliga a no dar marcha atrás. A no dar un paso para atrás nunca. Y cuando ya tienes consolidado un derecho, lo que tienes es que favorecerlo. Me parece que es uno de los preceptos más bonitos de los derechos humanos, el entender que los derechos que se van ganando, que cabe decir, casi siempre se ganan con una lucha social. Toda consolidación de un derecho está precedida de una lucha social. Y entonces, pues creo que sí debemos de tener mucho cuidado las personas juzgadoras de dar pasos para atrás, de no darlos. Y por ende fue muy interesante cómo se aplicó el principio de progresividad. En ese sentido, bueno, quiero invitar a todas las personas que nos están escuchando a que dejen sus comentarios, sus dudas, justamente siguiendo un poco esta pregunta de este caso de personas migrantes que, como bien comenta, tienen esta cuestión muy particular de ser personas en transición. ¿Qué otros casos usted recuerda que tengan esta complejidad de darle reconocimiento de derechos a personas o grupos muy específicos en situación de vulnerabilidad? ¿Y cómo ha sido este proceso de darle certeza en sus derechos políticos electorales? Otro precedente muy importante de la Sala Regional Ciudad de México tuvo que ver con violencia política contra las mujeres en razón de género en una comunidad del estado de Guerrero, Iliatenco, Guerrero. Sin duda alguna fue un asunto que nos llevó a reflexiones muy interesantes porque se planteaba concretamente la nulidad de la elección.
Contábamos con un precedente anterior en el que a mí no me había tocado participar de la, entonces delegación Coyoacán, en donde se habían encontrado irregularidades contra una mujer, pero se había determinado que estas no eran del todo trascendentes como para anular la elección. ¿Qué elementos se consideraron en Iliatenco? Pues fueron elementos adicionales. A través de una propaganda muy severa, muy dura, se había denostado a una mujer indígena de esta comunidad y se había pintado su imagen de manera muy devaluada, se le había denostado y se logró demostrar con las constancias y con el análisis que realizó la sala regional que esta infracción había sido determinante. ¿Y por qué determinante? Pues porque había colapsado en la lógica natural la voluntad del sufragio respecto de esta persona. Fue un precedente emblemático, no sencillo, porque incluso nos cuestionaban de que cómo lográbamos establecer la atribuibilidad a quien hizo esa propaganda. Ese era un buen debate. ¿A quién le atribuías el desarrollo de esa propaganda y si esto era indispensable para anular la elección? El proyecto y la sentencia, por supuesto, fue muy cuidadoso en explicar que en estos casos el problema no está en encontrar la atribuibilidad de quién realizó la propaganda, sino en resguardar el efecto nocivo que ésta había causado y que había afectado sustancialmente la participación política de esta persona. También un precedente emblemático que fue como confirmado por la Sala Superior con alguna variable. Sí, también lo recuerdo. Y sí entendíamos esto de, bueno, con independencia de quién las pintó, ya no hay tal libertad del voto, porque sobre todo recuerdo revisaron ustedes todas las variantes o las variables que eran, a ver, una comunidad de escasos recursos, el nivel educativo que había, pues no era tampoco en niveles pues estandarizados, ¿no? Entonces todas estas condiciones sociales pues eran un caldo de cultivo para inhibir también el voto para la mujer, ¿no? Creo que no debemos olvidar que uno de nuestros aspectos que debemos tutelar es la autenticidad y libertad del sufragio. Y eso tiene que permear en todo proceso electoral. Tenemos que lograr que el voto sea genuino, auténtico y por supuesto secreto, ¿verdad? Y esto es lo que nos garantiza una fidelidad en las elecciones. No son asuntos sencillos. Y nosotros como sala regional, pues siempre tenemos que estar orientados por los criterios de sala superior. Pero creo que el papel que juegan las salas regionales es muy importante porque nosotros, al conocer nuestra circunscripción de manera directa, conocemos la realidad de cada estado, que muchas veces quien nos las aporta mucho son los tribunales locales, que están aún más cerca que nosotros, y nosotros nos permite asumir una decisión sumamente sensible a las características de nuestra circunscripción. En ese sentido, magistrado presidente, usted ha platicado como estos casos que, bueno, han tenido un desarrollo atendiendo pues las reglas procesales que marca la ley, pero ¿nos puede contar algún caso que en este caso la sala regional haya tenido que actuar de manera pronta para tener o garantizar una tutela efectiva de la justicia de las personas? Sí, definitivamente. También en violencia política de género a veces nos lleva a otros contextos aún más complejos. Cuando, por ejemplo, en el estado de Guerrero también se afrenta contra la vida y la integridad de una mujer, pues ahí afortunadamente cuenta con la posibilidad de solicitar medidas cautelares. Creo que también las medidas cautelares deben de ser una herramienta muy útil para poder salvaguardar la vida o la integridad de una persona. En este caso, que recuerdo, el tema radicaba en que ni siquiera se le dejaba entrar a esta, creo que era una regidora, para que pudiera desempeñar su trabajo. O sea, ese es un primer golpe muy duro, cuando a una mujer no se le deja ni siquiera entrar al municipio o a donde tiene que desempeñar su función. Pero no era solo eso, también habían algunos elementos de amenazas, de tentativas de atentado, y entonces ahí viene una lógica muy interesante que tenemos que tener las salas regionales. Primero que todo, actuar muy rápido, ¿no? O sea, nosotros no podemos tardarnos y tenemos que emitir una resolución sumamente sólida y convincente. Y por supuesto, en muchos casos, solicitar el auxilio de las autoridades municipales, la presidencia municipal, las autoridades de seguridad pública, para que logremos este resguardo. Ya una vez que se garantiza la seguridad de una mujer en la lógica
de su derecho a desempeñar el cargo, pues ya podemos analizar después el contexto. Pero lo que no puede esperar es una medida cautelar. La Sala Superior ha sido cuidadosa y ha dicho que tenemos que hacer una evaluación de riesgos, y esto es obvio y natural, pues porque no todos los casos van a representar esa celeridad, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que como personas juzgadoras sí tenemos que ser sensibles y tener mucho cuidado que una acción lenta o retardada de nosotros pues vaya a producir un efecto indeseable. Bueno, yo creo que, a ver, maestro, desde las sentencias, la verdad también más ciudadanas, sí creo que la Sala Ciudad de México ha hecho mucho en eso, ¿no? Son sentencias ya que traen como el glosario, un lenguaje ciudadano. Usted también ha impulsado eso también entre sí, soy un convencido que uno de los elementos para acercarnos a la ciudadanía es el entendimiento de las sentencias, ¿no? La claridad, su sencillez, su concisión, eso es fundamental. Pero además de ello, que por supuesto utilizamos herramientas tecnológicas, infografías, videos, tratamos de comunicar. Creo que también debemos las personas juzgadoras tener un chip, digámoslo así, en el que entendamos que nuestras sentencias deben de ser eficaces. A veces es mejor abordar el estudio de fondo de un asunto y no mandarlo a un tribunal local donde tendrá que esperar meses o semanas por lo menos para emitir una decisión final. Fíjense, hay asuntos de violencia política contra las mujeres en razón de género que merecen una respuesta inmediata, porque si pasa un año para que se resuelva si esta persona me ofendió, pues yo creo que no queda ni contenta ni la persona a la que se ofendió, ni la persona que también está sometida a un proceso jurisdiccional. Entonces yo me he decantado por favorecer una justicia más integral. Además de cercana, más integral, en donde no abusemos de los reencauzamientos, de las escisiones, de algunas figuras que se han utilizado en la materia electoral y que desde algún punto de vista se ha abusado y creo que han privilegiado más las reglas procesales que la defensa de derechos. No es sencillo porque finalmente nuestra construcción jurisdiccional siempre se ha decantado por estas figuras. Pero yo creo que hoy hablar de tutela judicial efectiva es hablar de integralidad, es hablar de una justicia completa y eficaz. Sí, eso que dice el maestro es cierto. O sea, yo desde la Sala Superior lo advierto mucho en los temas de sancionatorios, donde, claro, pues quien lleva la sustanciación de esos asuntos es otra instancia, ¿no? Es un procedimiento mixto entre la sala especializada, que bueno, ya dejará pronto de existir, y el INE. Pero el tribunal, o sea, la Sala Superior, se decanta mucho por eso, ¿no? Porque devuelva el asunto a la autoridad que sanciona. Sin embargo, como dice el magistrado, a veces creo que lo que hay que privilegiar es que nuestro sistema electoral es eso, un sistema. Y nosotros tenemos que elegir aquellas opciones que favorezcan lo más inmediatamente posible a la sociedad, ¿no? Es decir, como les digo, empezamos desde los organismos públicos locales, que juegan un papel vital, los tribunales locales que hay que decirlo, los tribunales locales van adoptando criterios que nosotros les trazamos. Y nosotros como cabeza de sistema local, pues vamos irradiando hacia ellos. Y la Sala Superior también debe de irradiar hacia nosotros una visión general. Creo que la justicia alcanzará su mayor nivel o uno de sus mejores niveles cuando sea lo más uniforme posible, uniforme y eficaz. Me permito leer un par de comentarios que tenemos por acá, que les recuerdo que siempre es bueno que nos dejan acá sus reflexiones. Nos deja Eduardo Laguna Montiel. Hola, muy buenos días, saludos a la maestra Leslie y Nancy y desde luego al señor magistrado, excelente programa como siempre. Gracias, Eduardo. Creo que nada más el otro comentario los dejo acá, el community de Just Canal. Pero siguiendo un poco en esta tesitura, me gustaría a mí preguntarle, magistrado presidente, ¿qué futuro ve o cuáles son los retos que usted ve en la justicia electoral a nivel regional? Principalmente por el aspecto de lo que comentaba de la tutela efectiva, de la cercanía con las personas y de la forma de tratar de que sea las sentencias y las decisiones lo más claras posibles para las personas que buscan justicia en esa materia. Sí, definitivamente yo, en este momento que muchas personas identifican como muy complejo, yo soy más optimista. Yo veo varias áreas de oportunidad.
Yo creo que el solo hecho de que hoy nuestra justicia esté exigiendo ser más democrática, para mí ya es un avance. Hoy creo que nos está obligando, nos está imponiendo a las personas juzgadoras una transformación, pero no solo de nuestra estructura, sino de nuestro pensamiento judicial. Tenemos que transformar y redirigir nuestros esfuerzos. ¿Hacia qué? Como les digo, hacia la eficacia de nuestras decisiones, hacia la integridad de todo lo que vamos resolviendo. Tenemos que preservar, por supuesto, las acciones afirmativas, las determinaciones que generen equilibrios en la sociedad, el reconocimiento de la diversidad, de la pluralidad. Tenemos que ir entendiendo que nuestro país está conformado por muchos segmentos. También hubo un precedente, lo voy a tocar rapidísimo, sí, relacionado con las personas afromexicanas, también en el estado de Guerrero, que fue muy interesante porque ahí lo que se nos decía es que una persona que había sido reconocida como afromexicana en realidad no lo era. Y no son asuntos sencillos, pues porque las partes nos vienen diciendo, no, es que esa persona no es afromexicana. Nosotros sin duda tenemos un artículo 2 constitucional que nos habla de la autoadscripción simple y que ha ido evolucionando de manera natural a la necesidad de convertirla en una autoadscripción calificada, es decir, de asegurarte de más elementos para poder determinar si una persona, en este caso, es afromexicana. Lo que pasa es que esta figura de la autoadscripción se fincó en la lógica de las comunidades indígenas, artículo 2 constitucional, pero su evolución nos ha llevado también a desarrollarla en una cuestión que es distinta, la afromexicanidad. Creo que no tiene los mismos elementos, los mismos asideros. Determinar si una persona es afromexicana o no es distinto a determinar si una cierta comunidad es indígena o no, ¿no? Entonces son trabajos muy interesantes porque lo que determinamos en aquella ocasión fue que no nos quedáramos con ese solo hecho y que si había un segmento de la sociedad que aseguraba que esta persona no lo era, pues tenía que revocarse la determinación que ya le había reconocido y allegarse de más elementos para poder establecerlo. Fíjense cómo ahí hay un reconocimiento de la identidad, pero la necesidad también de asegurarle lo más cercano posible al grupo o colectividad de que no haya una persona que no tenga esa calidad y que arribe al poder. Es que ese es otro de los retos también en la justicia electoral, ¿no? Al abrirse toda esta gama de espacios, ¿no? A través de las acciones afirmativas, el reto es cómo impedimos también que sean fraudes. Y entonces ahí el juzgador tiene que allegarse, ¿cierto? De más elementos. Es nuestra misión. Es nuestra misión y lo hacemos con mucho cuidado, con mucha cautela. Y sí, muy bien lo dices. A veces las acciones afirmativas, que para mí es algo hermoso, es uno de los segmentos más bonitos de nuestra materia, porque permite favorecer a determinados segmentos de la sociedad, a veces pueden llegar a ser incómodos o a no gustarles a un determinado colectivo. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos de garantizar el derecho de las personas que ejercen la acción afirmativa, pero también darle una seguridad a la colectividad de que esa acción afirmativa se está cumpliendo cabalmente. Entonces, digo, y debo mencionarlo porque además hemos estado hablando en los distintos programas de esto, o sea, no hay que olvidar que las salas regionales y el Tribunal Electoral, pues la Sala Superior también fueron objeto, pues, de modificación con la reforma judicial en cuanto a cómo se eligen ya a sus integrantes. Esto, ¿por qué? Porque es necesario que quienes nos escuchen comprendan también la justicia regional, su importancia, ¿cierto? Y hacerla cercana. Sí, definitivamente hoy eso ya no tiene vuelta de hoja. Creo que nosotros debemos asimilarlo, pero sobre todo detectar el mensaje que nos dio el poder reformador de la Constitución y que nos invita a acercarnos a la sociedad. Y lo digo en sentido jurisdiccional y como lo mencionabas muy bien, Nancy, también en el sentido comunicacional. Este tipo de espacios es fundamental, el poder explicar de manera muy didáctica nuestras sentencias, abandonar el famoso abogañol que nos tiene muy enredados. El derecho a veces no es tan sofisticado o a veces no conviene que sea tan sofisticado. Es importantísimo que la sociedad entienda de manera simple nuestras decisiones, porque a partir de su entendimiento viene la confianza. Lo que tenemos que lograr es la confianza de la sociedad.
En ese sentido, me gustaría justo preguntarle en el aspecto de la confianza, ¿cómo considera que debe de ahora en adelante, después de estas modificaciones que nos están cruzando, actuar, por ejemplo, en una sala regional para poder acercar esta información o esta confianza a las personas? Desde el aspecto incluso, por ejemplo, que me parece a mí increíble que transmitan sus sesiones, ¿no? Que desde ahí ya estamos transparentando lo que están decidiendo, lo que están discutiendo. Pero ahora, a partir de esta nueva pues dinámica, ¿qué cree que debería tomar en cuenta ahora, por ejemplo, las salas, el tribunal en general, como para seguir reforzando y buscar este acercamiento y confianza? Sí, yo creo que tú ubicas un primer gran avance en las sentencias públicas y en tiempo real, ¿no? Eso me parece que es muy valioso porque logra que la gente entienda cuál es el mensaje y cuál es la visión de cada una de las magistraturas. Después se ha reforzado con videos, con infografías, obviamente con artículos escritos, donde se plasma cuáles son los parámetros de la decisión, pero incluso creo que pudiéramos transitar hacia otros terrenos, tal vez incluso pensar en sesiones en diferentes lugares, a lo mejor abandonar un poco el sedentarismo y transitar. Miren, también la sala regional tiene asuntos muy interesantes en la lógica de la credencialización de personas en prisión, en donde se ha evaluado y valorado el derecho a la identidad a través de la credencial de lector, porque esa es una de las particularidades que tiene Sala Regional Ciudad de México. Por nuestra ubicación geográfica nos toca todo lo relacionado con la credencialización y ahí han salido asuntos también muy interesantes relacionados con la suspensión y rehabilitación de los derechos políticos. Entonces, qué interesante podría ser que cada vez las sesiones se pudieran acercar físicamente, ¿por qué no? Sin duda es una cuestión compleja, pero estaría muy interesante algún día una sesión llevarlo a las universidades, por ejemplo, en un centro de reclusión. En un centro de reclusión. Justo fue histórico, ¿no? La elección pasada, pues concretamente también hubo un debate que se llevó a cabo en un centro de reclusión aquí en Ciudad de México, y fue realmente algo histórico en el reconocimiento de los derechos político-electorales de las personas privadas de la libertad. Sí, sería sensacional el acercamiento incluso físico. Hoy tenemos que seguirlo logrando en la lógica acercamiento jurisdiccional, pero no hay que dejar de lado ese objetivo primario que tenemos, que la sociedad nos conozca, nos entienda y nos tenga confianza. Eso, pues entonces, querido magistrado, pues ya estamos también cerrando, ha sido una charla, la verdad, a mí me deja como con esta cuestión de la sensibilidad, ¿no? De decirle a la gente, a los que nos escuchan, la justicia regional existe, ha emitido sentencias muy importantes que además cuando llegan a la sala superior, pues muchas de ellas ya no las conocemos porque se desechan los recursos, porque no tienen esta cuestión de constitucionalidad, pero las historias que hay en cada uno de esos casos son las que nos tienen que llegar a todos. Sí. Y que tenemos que entender, ¿no? Más allá del expediente, la persona que está ahí. Sí, acudir a las esencias, ¿no? Entender que cada asunto involucra una situación de vida, ¿no? Creo que es muy importante. Pues, ¿alguna reflexión entonces final, magistrado, que nos quiera dejar de esto? Pues sí, de esto que ha sido. Además de muy agradecido por participar en este programa que me parece sensacional por su naturalidad y porque nos permite precisamente lograr este objetivo, pues la verdad felicitarlas por el trabajo que están haciendo. Creo que es muy útil en la lógica de esta interacción necesaria y siempre pues de la mano de un objetivo fundamental, que el derecho se haga social, que el derecho se haga ciudadano, ¿no? Eso creo que es lo que logra este programa y gracias por invitarme y sin duda muy comprometido para venir en alguna otra ocasión o estar con ustedes siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos y justamente tomar un tema que, como comentaba al inicio del programa, para muchas personas que quizás no somos muy cercanas de la materia electoral, nos da un panorama muy amplio y principalmente con lo que comentaba, y creo que me gustó mucho esa frase, ¿no? Hay historias de vida en cada uno de los casos que ustedes resuelven. Les recordamos que el programa se queda grabado, se queda en los canales de Yus Multimedia para que lo puedan consultar posteriormente, lo puedan compartir, puedan ahí dejar también sus comentarios y retomarlos la siguiente sesión. Y también les recordamos que no olviden también visitar
visitar las redes sociales de la EGE, que estamos tanto en X como en Instagram y también con TikTok, por si quieren ver como más temas que hacemos allá, difusión de eventos, que el día de hoy tenemos un evento muy importante en la mañana y después en la tarde, así que les vamos a estar leyendo por allá. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta luego, gracias. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia. Derecho a tus oídos.